hermanos. Me gustó eso que dijo Marito, que la palabra se quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Hace poco mi consuegro, que vive en Rancagua, me contaba de un pastor de por allá que estaba un poquito desanimado. Y le contaba a él, porque es bastante cercano, y le decía, yo me preparo, yo estudio, yo trato de preparar el sermón y lo comparto en la iglesia, pero a veces él le comentaba a este pastor, a veces me siento tan frustrado, decía, porque me parece que la gente le entra por un oído y le sale por el otro. Difícil la cosa. Así que no nos pasa a nosotros. Por eso que me gustó eso que dice Marito, de que la palabra se quede con nosotros. Bueno, yo esta mañana voy a tratar de explicar y tenía toda la intención de, y le decía a Carlitos, que yo tenía toda la intención de pasar el capítulo 9 en una sesión, de un viaje, pero es imposible. O sea, uno puede decir 2 o 3 cosas y estaríamos listos, pero no. El capítulo, estos capítulos, según algunos dicen que el capítulo 9 de Romanos es quizás el capítulo más difícil en el Nuevo Testamento. Y ciertamente lo es, porque Pablo, el apóstol Pablo, era en realidad una mente brillante, una eminencia. Él era un fariseo, conocedor de la Escritura. ¿Puedo conseguir? Gracias. Un conocedor de la Escritura, pero con una precisión, con un entendimiento espectacular. Y más todavía cuando el Espíritu del Señor estaba en él. Y más todavía cuando el Señor lo trasladó a ver realidades celestiales. Él fue trasladado al tercer cielo y vio cosas que dice que es difícil compartirlas. Así que imagínense un hombre de esa magnitud espiritual, intelectual, y uno aquí como un ratoncito tratando de entender lo que él dice y más encima tratar de explicarlo. Pero bueno, yo sé que ustedes van a tener paciencia y le he pedido al Espíritu Santo que me ayude, me capacite para compartir lo que yo he entendido, tratar de compactarlo y comunicarlo a ustedes. Voy a aprovechar que voy a sacar mis lentecitos para mandarle un saludo a la Sonita Lazo. Tanto tiempo que ella está enferma y evolucionando, y por eso ella no está acá, pero su corazón siempre está con nosotros y con un fuerte deseo de estar acá. Pero vamos a ver qué es lo que dice el Señor y la bendecimos desde acá, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Muy bien. Dios es soberano total y completamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Agüita fresquita. Muy bien, muchas gracias. Dios es soberano total y completamente.
Amén. Ok. Él hace lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es completamente amoroso, es completamente justo, es completamente sabio y es completamente perfecto. Todo lo que Dios hace o todo lo que Él dice es absolutamente perfecto. Y nos conviene a nosotros unirnos teniendo esa convicción. Mientras mejor entendamos aquello, más mejor lo vamos a pasar nosotros en nuestro corazón, en nuestras convicciones. Muchas veces por desconocer eso, dudamos, nos enredamos en nuestros propios razonamientos. Pero Dios es todopoderoso y Él es perfecto en todo lo que hace, decide y dice. Amén. Él creó al hombre, al ser humano. Y resulta que lo ha invitado a participar de su gloria para admirar su gloria, para participar de su gloria y para exaltar su gloria. Esa es la finalidad última que está en el corazón, en el propósito de Dios. Él ha creado todas las cosas y entre todas las cosas el clímax de su creación, que es el ser humano, para que este ser humano pueda admirar su gloria, pueda participar de su gloria, qué privilegio tan grande, y pueda exaltar su gloria. Esta obra de invitación del Señor para el ser humano, que partió cuando Él lo creó, pero ya estaba en su corazón desde antes de la fundación del mundo, esta obra de invitación culmina con la encarnación de Jesucristo. Todo lo que Dios hizo y descrito desde el Génesis hasta Malaquías, todo lo que fue dicho, profetizado, enseñado, etcétera, culmina, es para ir enseñando que la venida de Jesucristo, su único Hijo, para redimir esta humanidad, es el clímax, es con lo cual culmina esta invitación, este llamado de Dios al ser humano para participar, para estar con Él y admirar, como dijimos, su gloria. En el Señor Jesucristo, esta culminación de la voluntad de Dios para reconciliar al ser humano, está entonces su encarnación, su obra redentora, su obra reconciliadora, y nos ha dado su Espíritu. Después de su venida y de Él vuelve al Padre, nos ha dado su Espíritu para que permanezca en nosotros y Él entonces nos lleve en este proceso de la santificación para los que creen, y también la acción del Espíritu para seguir llamando y convenciendo a los que van a creer. Así que el plan de Dios es un plan absolutamente amoroso y su culminación es en Cristo, su obra en la cruz y su Espíritu estando entre nosotros, en nosotros, para que podamos admirar, participar y exaltar su gloria. Nos damos cuenta que el propósito no es, el primer propósito que está en el corazón del Señor no es que nos vaya bien, que las cosas sean
nos resulten bien. No, no, no. Dios ha hecho todo y ha culminado en Cristo Jesús para que nosotros podamos exaltar su gloria. A la pasada, Él es misericordioso, benefactor y nos lleva en prosperidad según su puro corazón. Pero la finalidad es que nosotros seamos para la gloria de su nombre. Amén. Esto es requete contra importante entenderlo, porque nosotros no somos humanistas. Nosotros definitivamente no entendemos que todo lo que está en el propósito de Dios es para bendecir al ser humano en su estado en la tierra, que le vaya bien, que construya súper lindas casas, que tenga harta salud, y que, etcétera. Todo centrado en el ser humano. Eso es humanismo. Como si Dios estuviera al servicio del ser humano para solo bendecirlo. Nosotros no creemos en eso. Nosotros no entendemos eso. Nosotros entendemos que el Señor efectivamente ha querido bendecir de tal manera al ser humano, pero con un propósito en su soberanía. Y ese propósito es muchísimo mayor que tengamos dinero en nuestro bolsillo, que tengamos buena salud, que tengamos el afecto de los que nos rodean, etc. Ese objetivo es admirar su gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Pero esta dispensación que Dios le ha dado al ser humano y en realidad al cosmos también, pero esta dispensación, esta bendición, este propósito del Señor para el ser humano tiene una fecha de término. Esto no va a ser para siempre, sino que va a llegar un momento en que el Señor Jesucristo va a venir y va a terminar este tiempo de oportunidad para el ser humano. Se va a terminar. Él va a venir y va a establecer su reino, y el que fue hijo será hijo por la eternidad, y el que no fue hijo será desechado, irá al infierno por la eternidad. O sea, hay una fecha de término. Hay tres pueblos sobre la tierra. 3 pueblos sobre la tierra. Y por favor, como dice Marito, que la palabra se quede, porque esto no es idea de Nelson, esto es una idea de la palabra. Hay 3 pueblos sobre la tierra. ¿Cuáles son esos 3 pueblos sobre la tierra? El pueblo judío, Israel, el pueblo que no es judío, que son los gentiles, o sea, todos los demás, y hay un tercer pueblo del cual nosotros formamos parte, que es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay 3 pueblos sobre la tierra: Israel, la iglesia y todos los demás, los gentiles que no creen en el Señor Jesucristo. Digo esto porque algunos no creen en esto. Algunos cristianos piensan que Israel pasó a la historia y que solamente hay un propósito político probablemente en su realidad, en su existencia, pero no un propósito en el corazón de Dios para con ese pueblo. No es así. Israel y la iglesia y los gentiles tienen cada cual su origen, cada cual
su historia y cada cual su culminación. Son distintos. Y por eso yo insisto, hay palabras, por supuesto en el Antiguo Testamento, todo lo profético que tienen que ver con el pueblo de Israel, no con la iglesia, con el pueblo de Israel y con los gentiles. Y Jesucristo vino a los judíos, vino Él a los judíos. La mayoría de sus enseñanzas, la mayoría de lo que Él dijo, ¿a quién se lo dijo? A los judíos. Y de hecho le dijo a sus apóstoles, miren, ni siquiera vayan a los samaritanos, pasen por el lado, esto es para los judíos. Él vino a hablarle a los judíos, Él no vino a hablarle todavía a la iglesia. La iglesia partió mucho después de la resurrección y la ascensión de Jesucristo. La iglesia partió 50 días después, en Pentecostés. Y la iglesia nació entre los judíos. La iglesia primaria era judía, casi, diría, completamente judía. Muchas iglesias, muchas congregaciones se establecieron en Israel y eran de judíos, no judíos, no de gentiles. La iglesia primariamente fue de judíos. Después el apóstol Pablo, el apóstol Pedro reciben revelación de que este acto de la obra de Jesucristo y la profecía del nuevo pacto de Jeremías, de Ezequiel, era también para los gentiles. Y ahí entonces empezaron a entender probablemente muchísimo mejor lo que se le había dicho a Abraham: en ti, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Dios escogió una vía, Dios escogió un pueblo a través del cual iba a bendecir a las otras naciones. Dios, volvemos a lo que estábamos diciendo al principio, Dios es soberano, totalmente soberano, y Él hace todo perfecto, justo, sabiamente. Él lo quiso hacer así y lo hizo así. Muy bien. Todo esto como una primera introducción para ir a estos capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Pero es necesario todavía hacer una segunda puesta en contexto, ¿no es cierto?, para poder llegar a entender mejor por qué están estos tres capítulos ahí, 9, 10 y 11 de Romanos. Algunos dicen que si es que uno sacara estos capítulos 9, 10 y 11 de Romanos y siguiera después del 8, siguiera con el 12, no sufriría la carta ningún problema. Y puede ser que sea así en un sentido, pero en otro sentido, en el que yo creo que es correcto, es que Pablo, después de culminar en el capítulo 8 con una manifestación, con textos gloriosos, en el que nosotros vamos a estar unidos al amor de Cristo y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Termina él con esos textos en el capítulo 8 que Ariel nos exponía el domingo pasado. Del capítulo 1 al 8 es la exposición del Evangelio. El ser humano está en una condición caída y Pablo lo demuestra. El ser humano está en una condición caída, absolutamente caída, y esto él dice, y esto es para los gentiles y esto es para los judíos.
Todos están. No hay nadie que esté en mejor condición que otro, sino que todos están en una condición extraña al Señor, extraña a Dios, están destituidos de su gloria. Y después, Él dice que por esa razón, por causa del pecado, por causa de esa situación de la acción y del corazón del ser humano, que no tiene ninguna posibilidad, y ahí Él habla de la caída, de lo que pasó en Génesis, ¿no es cierto?, con Adán y Eva, etcétera, etcétera, no tiene ninguna posibilidad, y por esa razón el ser humano está expuesto a la justa ira de Dios. O sea, que si Dios, viendo aquella situación del ser humano que le es contraria, que le es rebelde y que no tiene ninguna posibilidad, si el Señor baja la cortina, no hay nada que decir porque está en su perfecta justicia. Nada que decir. Así que el Evangelio es que el ser humano está en una condición perdida, total. Y por esa razón, segundo punto, nosotros, o sea, el ser humano, podría estar bajo la perfecta y justa ira de Dios. Y si Él hubiera decidido, esto no va más, no va más nomás. Desaparece el ser humano y nadie habría podido decir, pero es que Dios, ¿cómo? Si Él es amor, si es... No, justo, Pablo explica eso. Pero después, avanzando en los capítulos, él dice que, pero en el amor de Dios, Él a través de Jesucristo ha justificado a todo aquel que cree en Jesucristo, en su obra redentora, una fe salvadora, como decíamos en alguna oportunidad atrás, una fe que cree, que obedece y que confía. Todo aquel que confía en la obra de Jesucristo es salvo de esta ira justa de Dios. O sea, es justificado. Pablo nos habla, capítulos 6 y 7, que somos, es decir, 5 y 6, que somos justificados por la obra del Señor. Y somos justificados por la fe, no por obras, sino por la fe, exclusivamente por una fe salvadora. Él nos justifica de nuestros comportamientos rebeldes a Dios y nos hace sus hijos. Y en el capítulo 7, en el capítulo 6 también nos dice que nosotros, cuando nosotros somos justificados, viene todo un proceso de santificación, todo un proceso de regeneración, todo un proceso de cambio profundísimo en el ser humano. Y este cambio le hace ser libres del poder del pecado. No del pecado, sino del poder del pecado. Antes el ser humano no podía no pecar. El ser humano no podía dejar de pecar. Él, aunque se lo proponía, no podía. Pero por la obra del Señor Jesucristo, el ser humano es libre del poder del pecado y ahora entonces él puede no pecar. Hay una tremenda diferencia. Él puede no pecar. Capítulo 7 nos dice que ya nosotros estamos libres de la ley, de la autoridad de la ley. La ley sigue siendo perfecta y nosotros tenemos que adherirnos a la ley, pero el cumplimiento de la ley si no cumplimos la ley, la sangre de Jesús está sobre nosotros para justificarnos. O sea, la autoridad de la ley, porque la ley fue puesta ¿para qué? Para que el ser humano se diera cuenta lo torpe, lo rebelde y lo pecador que es, y que no puede pasar el examen de la ley, porque la ley lo condena. Y Pablo nos explica que ya nosotros estamos libres de esa condenación de la ley. Aleluya.
Se va poniendo buenísimo esto que el Señor nos da, nos redime. Y en el capítulo 8, Él nos dice, bueno, si todo esto es así, andad en el Espíritu. Anden en el Espíritu. Tengan comunión con el Espíritu. Entonces ya no se trata de una situación de obedecer una cantidad de nuevos mandamientos o de lo que sea, sino se trata de tener comunión. Y aquí yo quiero subrayar, ya vamos a ir al capítulo 9, aquí yo quiero subrayar algo que se nos tiene que quedar. Se nos tiene que quedar. Porque la realidad a la cual el Señor nos ha traído en la persona de Jesucristo, a través de la obra del Señor Jesucristo, es una realidad que no tiene nada que ver con las personas judías u otras que no fueran judías, sino que eran temerosos de Dios, como se dice, del Antiguo Testamento. No. A nosotros, a los que han creído en Jesucristo, en su obra redentora, se nos ha dado una nueva vida, la vida divina. La vida de Dios ha venido a instalarse en nosotros a través de la obra de Jesucristo y manifestada por el Espíritu Santo en nosotros. Esa realidad no la tenían las personas en el Antiguo Testamento, por muy pueblo que fueran, por el pueblo elegido de Dios. Pero ellos tenían una realidad en la cual ellos veían. Todo lo veían en la externalidad. Todo lo veían en las tablas de la ley. Todo lo veían en la ley, en las ordenanzas. Todo lo veían a través de ejemplos. Pero no tenían la realidad que iba a culminar en la persona de Jesucristo. Muchos de nuestros hermanos todavía no comprenden esta realidad, no lo comprenden. Nuestros hermanos evangélicos no lo comprenden. Y nuestros hermanos católicos, cero, o muy poco. Algunos, no digo todos, pero muy pocos no comprenden esto. No, es que antes yo era así, yo era un borracho, yo era esto, sí, pero ahora yo obedezco la palabra del Señor. Está equivocado. Está bien lo que dice, pero no comprende que tienes una vida nueva. Tú eras una persona muerta y ahora eres una persona viva. Y esa vida es la vida de Dios en ti por el Espíritu Santo. Amén. El Evangelio. Ese es el Evangelio. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, Pablo nos ha enseñado de la condición del hombre, de la justa ira de Dios, de la justificación por la fe, cuando creemos en la obra de Jesucristo, de la santificación de nuestro ser hasta la redención final, que será cuando nosotros nos muramos o cuando el Señor venga, y nuestros cuerpos, la redención final de nuestros cuerpos se produzca. Pero eso será al final. Entonces, nosotros nacimos, nos hemos convertido al Señor y tenemos un destino. Ese destino es morirnos o esperar que Él venga para ir y a estar cara a cara en su gloria. En el proceso, en el tiempo que transcurre entre que nosotros nacimos de nuevo, en que nosotros recibimos la vida de Dios en nosotros,
En ese tiempo, el Espíritu Santo va haciendo su obra en nosotros, en colaboración con nosotros. En ese tiempo, que es este tiempo, el Espíritu Santo debe, siempre Él está queriendo operar en nosotros para darnos más y más y más de la vida divina a la cual nosotros hemos sido invitados y ha sido una realidad. Hemos recibido una vida divina. Nosotros, como no entendemos muchas de estas cosas y ahora las estamos entendiendo un poquito más, nosotros muchas veces insistimos en vivir a la antigua. Como dice Pablo, insistimos en vivir en la carne. Esto es como los niños. Los niños gatean, ¿verdad? Pero esa no es la condición para un ser humano. Eso es al principio, que gatee, porque así se desplaza. Pero de repente, como tu hijo, tu hijito chiquitito que lo vi ahí que está empezando a caminar, porque eso es el propósito de Dios, que el ser humano sea bipedestre, vale decir que él ande en sus dos pies. No es que para que gatee, esa es una condición de la cual va a salir, porque lo natural ahora en ese niño es que camine. Y a nosotros nos puede parecer súper raro de repente ver un niño de 10 años, 12 años, o uno de 20, que anda gateando. O sea, uno diría, este está enfermo. ¿Por qué reniega de su realidad si él puede pararse y andar en sus dos pies? Bueno, esto es lo mismo. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu, porque esa es la condición a la cual el Señor nos ha traído. Anden en el Espíritu. Pero nosotros nos da con gatear y andar en la carne. Y entonces nos ensuciamos de nuevo en el piso y chocamos y todo lo que le pasa. ¿Por qué? Porque andamos en la carne. Pero nosotros no tenemos que andar en la carne. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Amén. Porque esa es la condición natural. Si nosotros andamos en otra condición, en la condición de la carne, estamos contra natura. No es natural para nosotros. Lo natural ahora que hemos recibido la vida de Dios es andar en el Espíritu. Eso es lo que nos conviene. Amén. Hermanos queridos, hermanas queridas, nosotros cuando andamos en el Espíritu podemos atravesar con Él todas las situaciones, todas. Termino con esto porque esto es la introducción. Pero era un resumen, es un resumen. Nosotros, dice ahí Pablo en Gálatas, y conocidas son las obras de la carne. Y dice que son adulterio, fornicación, etcétera, toda esa lista. Estas son las obras que son conocidas de la carne. O sea, obvio que si ustedes las conocen, no las hagan, porque ya las conocen. No es el problema entender cuáles son las obras de la carne. Están descritas ahí, también están descritas en Corintios. Pero hay una cantidad de otras obras de la carne que nosotros desconocemos. Nosotros muchas veces actuamos en la carne. Actuamos según nuestro propio razonamiento, nuestra propia emocionalidad carnal, antigua. Dios quiere que todas las circunstancias, todas las cosas que ocurren, las vivamos con Él, con el Espíritu. Porque nuestros razonamientos, los nuestros, son carne.
Y por eso Jesús dice que nosotros tenemos que tomar la cruz todos los días, todos los días. ¿Qué es la cruz? La cruz es un instrumento, Carlito lo decía muy bien el otro día, la cruz es un instrumento de muerte que nosotros llevamos en nuestro corazón, debemos llevarlo en nuestro corazón, en nuestra cabecita, para que apenas asome una obra de la carne y que nos va a ser manifestada por el Espíritu Santo, nosotros ¿qué hacemos? La tomamos y ¡pum!, la crucificamos. Carne muere, muere, porque yo quiero andar en el Espíritu, en vida nueva. Pero nosotros desconocemos muchas cosas de la carne nuestra. Me acuerdo de un tiempo, hace mucho tiempo, el año 73, 74, yo creo, por ahí. Imagínense todo el tiempo. Por razones X, yo me había trasladado para estudiar aquí en Santiago y con un amigo, pues Fernando Schurz, que ustedes lo conocen, que ya se murió, el psiquiatra. Nosotros fuimos a la iglesia luterana por un tiempo, porque nos quedaba cerquita de la pensión donde nosotros vivíamos. Y en la iglesia luterana era un culto evangélico muy particular, muy... Bueno, pero resulta que una gran cantidad de hermanos, cuando se terminaba la reunión, salíamos como a un jardincito que había afuera de este templo, de esta iglesia, y los hermanos no tenían ningún problema en sacar un pucho, prenderlo y se fumaba su puchito ahí con los demás hermanos, de la vida, de la reunión, de lo que fuera, pero fumaban su pucho. Y después seguramente harían otras cosas. No se daban cuenta que eso era muy malo para su salud. Pero si se dieran cuenta, si el Señor les dice, oye, estás dañando tu salud, es que me gusta, pero eso es carne, eso es de tu carne, ese gusto es de tu carne, entonces crucifícalo, muere, eso tiene que morir, tienes que dejarlo. Y así muchas cosas en nuestra emocionalidad. Y yo en eso tengo mucha experiencia, digamos, es que me encanta, es que estoy enamorado. Sí, pero es tu emoción, son tus sentimientos, son tu carne. Es que yo la quiero mucho. No, yo estoy enamorado. Sí, pero A, B, C, no, pero eso ya después lo vamos a arreglar. Excusa tras excusa. Y uno vive su historia y tiene las consecuencias. Entonces nosotros hemos sido invitados a vivir la vida divina en el Espíritu. La carne tiene que morir. Todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestros deseos, todo lo que estamos viviendo en nuestra emocionalidad, en nuestros razonamientos, que nosotros decimos, no, pero yo tengo la razón. ¿Cómo no voy a tener la razón si resulta que a mí me ofendieron? Yo tengo la razón. Puede ser que tenga la razón, pero el Señor te dice muy claramente que bendigas a tus enemigos y ores por tus enemigos. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer con esa obra de la carne? Crucificarla. Tenemos nueva vida. ¿Amén? Amén. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el capítulo 9? Pablo, después que ha expresado el Evangelio desde los capítulos 1 al 8, él dice, tengo un gran dolor, estoy complicado en mi corazón, porque yo quisiera que mis parientes judíos fueran parte de esto, fueran parte de este Evangelio.
que recibieran al Señor Jesucristo, pero resulta que me doy cuenta que no es así. Y Él sufre por eso, porque Él sabe que si no se convierten sus parientes, tienen un destino que ya está claro, se van a ir al infierno. Entonces Pablo, después que él comparte este maravilloso amor de Dios que está en el Evangelio, ¿no es cierto? Él se preocupa y dice por sus seres, por sus parientes. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, él pone dos testigos. Cristo sabe que no miento. Y el Espíritu Santo también sabe que no miento, que lo que yo estoy expresando es cierto. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, él tiene un profundo dolor en su corazón, porque sus parientes no creen, porque sus parientes están en una condición terrible, no aceptan toda la obra de Dios a través de lo que hemos dicho del Evangelio. Porque, como dije, porque yo deseara ser anatema, o sea, Pablo dice algo tan intenso, no puede llegar a ser anatema, no es posible. Pero él dice, incluso podría yo ser maldito, con tal de que mis parientes se convirtieran. Pero eso no, es una hipérbole se llama, ¿no es cierto? Es una intensidad de un decir para demostrar la profundidad de lo que se está diciendo. Ellos son mis parientes según la carne. Y dice aquí, verso 4 y 5, él dice que son israelitas, o sea, son hijos naturales, hijos de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, naturales. Esa es una condición muy importante. Ellos no tenían que comprar eso, no tenían que hacer ninguna carta de ninguna cosa, eran naturales, israelitas naturales. Condición. Y este pueblo, los israelitas, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Estas son condiciones de este pueblo. Son condiciones que no tiene ningún otro pueblo en la tierra. Fueron adoptados, dice el pasaje en Éxodo, cuando se va a enfrentar Moisés al faraón, le dice, es que este pueblo es mi hijo, es mi hijo. Ningún otro pueblo es mi hijo, sino Israel es mi hijo. La gloria, la presencia del Señor se manifestaba en el tabernáculo en forma de una nube o de un fuego, ¿verdad? Y posteriormente en el templo, escuchar a Salomón diciendo cómo se llenó el templo de la gloria de Dios. Ningún otro pueblo tuvo gloria, esa presencia de Dios, sino el pueblo de Israel. El pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob y después otros, con David. El pacto. Yo voy a hacer tal cosa, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Tierra, prosperidad, vas a ser una gran nación. A ti el que te bendiga será bendecido y el que te maldiga va a ser maldecido. Y en tu simiente va a venir el Salvador del mundo. Pacto. No otro pueblo, Israel. La promulgación de la ley. La ley. No solo los 10 mandamientos, sino todo el resto de la ley que nos bendice a todos nosotros, incluso a toda la sociedad civilizada, que entiende la ley es un patrón tremendamente importante. A ellos se le dio la ley.
El culto fue dado al pueblo israelita, todo el culto levítico a través de la tribu de Leví, todo lo que tenían que hacer, desde las vestimentas, los sacrificios, las fiestas, las ceremonias, todo escrito, háganlo así. ¿Qué pueblo? Dios les dijo cómo tenían que hacerlo. Y las promesas que están relacionadas con lo que Él prometió en los pactos. Las promesas, o sea, por ejemplo, las promesas que están ahí en Deuteronomio 29, 30, 31. Ustedes, yo los voy a poner en la tierra prometida. Si ustedes me obedecen, si ustedes me son fieles, si ustedes van a prosperar como no se imaginan. Pero si ustedes no hacen las cosas como yo digo, entonces van a ir al exilio. Bueno, fueron al exilio. Las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Dice en el verso 5. Dice, este pueblo tiene patriarcas, tiene padres dados por Dios. Abraham, Isaac y Jacob. Entre paréntesis, ¿usted sabe cuántos son los patriarcas? Son 7. Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Lea y Raquel. Los 7 patriarcas. Así que son 3 patriarcas y 4 matriarcas del pueblo. Bueno, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, de toda esta línea, nacieron según Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¡Wow! ¡Qué pueblo! ¿Qué pueblo sobre la tierra tenía todos estos privilegios? ¿Qué pueblo sobre la tierra tenía todo esto? La bendición de Dios. Y no creyeron. Vamos a llegar hoy día hasta el 13 nomás. Dice, entonces, en los capítulos 9, 10 y 11, Pablo va a explicar qué es lo que pasa con el pueblo de Israel. Porque, como decía al principio, el pueblo de Israel es un pueblo distinto de la iglesia. Distinto de la iglesia. Pablo, capítulos 9, 10 y 11, nos va a decir qué pasa con el pueblo de Israel. Y al final del capítulo 11, versos 25, ¿no es cierto?, nos va a decir, pero el pueblo de Israel, que va a tener siempre un remanente, unos poquitos, el pueblo de Israel, al final, cuando entren todos los gentiles, en un tiempo, cuando entren ya todos los gentiles, cuando todos los gentiles se conviertan, ahí el pueblo de Israel se va a convertir en masa. Y dice Juan en Apocalipsis capítulo 3, creo que es 7, dice que va a ser una multitud indescriptible en su número, un número tremendo de judíos se va a convertir. Así que el pueblo de Israel tiene su historia. Hoy el pueblo de Israel, bueno, ya se está preparando desde el año 48, se está preparando para ir avanzando hacia los finales de tiempo, donde ya va a venir y van a pasar una crisis tremenda, la tribulación y todo eso, y va a venir el Señor Jesucristo y se va a cumplir esto de que el pueblo de Israel se va a convertir en masa, millones del pueblo de Israel. Aleluya. Pero por ahora el Señor pareciera que los ha dejado de lado y han sufrido lo indecible a través de muchos años. Y cuando vino Jesucristo, ellos no creyeron. ¿Y qué les pasó?
en el año 70, ahí se produjo ya la destrucción total y el Imperio Romano destruyó lo poco y nada que quedaba del templo y, digamos, toda la ceremonia, las costumbres, la sinagoga, etcétera, etcétera. Destruyó todo. Israel desapareció del mapa y se fue a todas las naciones. Pareciera que Israel desapareció, no desapareció, porque siempre hay un remanente. Y aquí Pablo, terminamos con esto, queridos hermanos, hermanas, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, no. Todo lo que dice la palabra de Dios está intacto, perfecto. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. Y la aparición de Jesucristo, que es la promesa, la palabra, no falló, sí se produjo. Vino Jesucristo, se ha cumplido, no falló la palabra. No es que Dios dijo, bueno, en algún tiempo lo vamos a hacer así, pero bueno, al final se olvidó. No se olvidó. Se cumplió precisamente según lo dicho por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Se cumplió y la persona de Jesucristo vino. Pero ¿qué pasó con ellos? No creyeron. Y aquí entonces él dice, ¿por qué? Porque no todos los descendientes de Israel son israelitas verdaderos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No. Abraham incluso tuvo muchos hijos con otra esposa que se llamaba Cetura. Y también tuvo a Ismael. Pero no era la línea física de la bendición en la cual iba a llegar Jesucristo. Dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, ¿de quién? De Isaac, nuestro padre, eligió a uno, eligió a Jacob, ¿no es cierto? Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, Jacob y Esaú no habían nacido, no habían hecho, así que no fue elegido por una cuestión de obras, este es mejor que el otro, no, fue elegido porque Dios en su soberanía eligió a uno, y eligió a Jacob. Y dice, ¿para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea que no eran las obras, como dije, las que hicieron que Dios eligiera uno o eligiera el otro. No, sino que Él tenía un propósito. Y ese propósito era ir en una línea que era de Abraham, Isaac, Jacob, y iba a nacer Jesucristo, la simiente de Abraham. Una línea física absolutamente programada y hecha en la soberanía de Dios. Y se le dijo a Sara, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, ahí vamos a terminar, pero quiero aclarar esto, porque esto es muy importante. Cuando el Señor elige con un propósito. ¿Cuál era este propósito? De que el Salvador, Jesucristo, el Mesías, viniera al mundo. Y Él eligió el camino. Cuando Dios elige un camino, no quiere decir que aplaste o deseche o no le importe o no considere al camino que no eligió. No. De hecho, aquí está hablando de pueblos, no de personas. Cuando dice que a Jacob eligió, a Jacob amé y a Esaú odié, no está hablando para nada de Jacob, persona, individuo, y de Esaú, persona, individuo. Está hablando de pueblos. Él eligió a Jacob, un pueblo, a
a través de ese, y que después se llamó Israel, ¿verdad? Porque se le cambió el nombre a Jacob, se llamó Israel después. Él eligió ahí, pero Esaú no. Pero no fue desechado, no fue aplastado Esaú, la persona. De hecho, al principio, Jacob y Esaú tuvieron sus cosas, ¿no es cierto?, cuando él le vendió la primogenitura y todo lo que ocurrió, que ustedes saben bien la historia, ¿no es cierto?, por un plato de lentejas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y tuvieron sus cosas ahí, Jacob y Esaú, como personas, pero después tuvieron súper buena onda. No, ellos fueron bastante hermanables. A lo que está mencionando Pablo aquí, y eso pediría que lo pusiéramos por favor en Malaquías 1, del 1 al 5, terminamos con esto. Porque aquí se está refiriendo a Jacob como pueblo, a Israel como pueblo. A Israel lo amé, y a Esaú, que son los edomitas, a eso sí los rechacé, los odié. ¿Por qué? Malaquías. Malaquías está escrito como 1000 años después de Abraham, de Isaac, de Jacob y Esaú. 1000 años después. No está hablando de los individuos, está hablando de esto. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, Edom son los descendientes de Esaú. Actualmente parecen ser los palestinos que están en Cisjordania y pueblos que están por ahí. Pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, los edomitas, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado. Pueblo, contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Pablo está diciendo aquí, está señalando un camino para un propósito. Y ese camino él eligió, él llamó a un pueblo descendientes de Jacob y no de los otros hijos. Entonces, verdaderos descendientes de Jacob, físicos, o sea, de Abraham a través de Isaac, son descendientes físicos. Dicen, no todos los hijos de Abraham son descendientes, no todos son israelitas, sino los que llevan esta línea. Pero la promesa tenía una segunda pata, vamos a decir, tremendamente importante. Hijos de la promesa eran aquellos que habían tenido fe en Dios. Abraham, ¿qué es lo que tuvo? Fe. Él fue elegido y tuvo fe. Isaac fue elegido y tuvo fe. Jacob fue elegido y tuvo fe. Y así, David, y hasta llegar al Señor Jesucristo. Es decir, entonces Pablo, en estos primeros versículos del capítulo 9, él está diciendo que estos son los verdaderos. Este es el remanente. Muchos de sus compatriotas, de sus parientes, no se convirtieron. Pero ¿quiénes sí se convirtieron? Una parte, una porción, un remanente. Y él, a través de los capítulos 9, 10 y 11, nos va a hablar de este remanente. ¿Por qué hay un remanente? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué solo una parte del pueblo de Israel? Cuando resulta que el Mesías venía para Israel primordialmente al principio.
para que en él fueran bendecidas todas las naciones, pero primero Israel. ¿Y por qué Israel lo rechazó? Eso, si Dios quiere, podemos verlo el próximo domingo, pero fundamentalmente fue porque se produjo una colisión terrible, una colisión. Fue para los israelitas, especialmente para los líderes, era dificilísimo reconocer a Jesucristo como el Mesías, porque ellos estaban amarrados a su ley, a sus tradiciones. Él decía, pero, termino con esto, él le dice a Jesús, le dice, oye, pero ¿por qué nos vienes a decir a nosotros? Tú dices que nosotros somos esclavos, tú dices que nosotros necesitamos ser liberados del pecado, pero ¿cómo? Si nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué vienes a decirnos nosotros? Nosotros tenemos la ley, nosotros hemos sido circuncidados. ¿Qué tiene que ver esto que tú dices? No es así. Vosotros sois hijos de vuestro padre. ¿Sabes cuál es tu padre? El diablo. Tú no eres hijo de Abraham, tú eres hijo de otro. Diálogos como eso, que vamos a revisar el próximo domingo, si Dios así lo quiere. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia que has tenido con nosotros. Gracias porque extendiste el Evangelio, la salvación, la extendiste a los gentiles porque estaba en tu corazón, Señor. Y nosotros que no somos judíos, nosotros hemos sido llamados por tu Espíritu y hemos dicho sí a tu amor, sí a la nueva vida, sí a ti, Señor, y nos vamos a gozar eternamente contigo. Por mientras oramos por el pueblo de Israel que está en esta condición, Señor, que tus misericordias sigan estando sobre ellos, porque tú nunca te has olvidado de tu pueblo. Y como dice en el capítulo 11 al final, dice que van a volver a ti. Te rogamos por mientras que muchos se vuelvan a ti y sean parte de la iglesia, que es tu pueblo ahora en la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el privilegio. Señor, hay una distancia tan enorme entre lo que tú nos has dado, una vida nueva, divina, en donde tú estás en nosotros, del resto del mundo que no te conoce. Señor, es impresionante lo que tú nos has dado, Señor. Besamos tus pies, tus manos, tu corazón, Señor, por tanta bendición. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos honor y gloria a ti. Amén. Que tengan una linda semana. Dios los guarde.